Además de estos 3 detectores, también voy a conectar un interruptor, un pulsador, que me va a permitir iniciar el desplazamiento de este cilindro. Bien, entonces esto es a las entradas de mi circuito. En el módulo de salidas, lo que yo voy a conectar es justamente un solenoide. Este solenoide de mi válvula distribuidora. Vamos a realizarlo. Entonces yo aquí selecciono la electroválvula y la conecto acá. Vamos a terminar de conectar el circuito y cambio la etiqueta. Ya no se va a llamar "-EV", ahora se va a llamar "-A+", de tal suerte que tiene la misma etiqueta que el solenoide de mi circuito neumático. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba donde yo accione simplemente el cilindro de simple efecto. Voy a hacer clic aquí en la simulación, yo presiono aquí el interruptor, el cilindro se desplaza y regresa a su posición original. Entonces, si puedes notar, sin que yo presione este interruptor y estando el vástago dentro del cilindro, tenemos ya activado el sensor "-A0". Como lo puedes ver, al conectarlo eléctricamente me está activando ya la entrada número 5. Cuando yo presiono el pulsador y mientras se va desplazando el cilindro, se activa el sensor del medio y el sensor del final de la carrera. Vamos a hacerlo otra vez para que puedas observar cómo se van activando. Lo puedes observar acá, cómo cambian de color, lo puedes observar acá en la parte eléctrica, o bien se puede observar aquí en las entradas 5, 6 y 7. Vamos a presionar el pulsador y ahí están los cambios. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacer doble clic en el circuito neumático para hacer un poco más lento este desplazamiento. La velocidad se controla obviamente a partir de estas válvulas estranguladoras y eso se controla en la sección de velocidad. Vamos a controlar la velocidad en que sale el cilindro, le voy a poner yo un 5%, ok, y otra vez voy a accionar el pulsador y ahora se va a ver un poco más lento el desplazamiento de la salida. Hago clic aquí en play y ahora sí. Entonces se activa el del medio, se activa el del final. Si yo lo suelto, se desactivan otra vez los 3 sensores y finalmente solo queda activado el primer sensor. Bueno, entonces tú en este ejemplo acabas de ver cómo se activan los detectores magnéticos de un cilindro neumático. En cada decimo pueden ser hasta 3 detectores. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde yo presione un botón, en el caso del pulsador S, sale mi cilindro hasta la posición de en medio, hasta la posición intermedia y regresa a su posición original, que nunca pase por el sensor A1. Entonces, para realizar ese ejercicio, pues voy a modificar simplemente mi programa en escalera. La parte eléctrica se va a quedar igual, ya sin ningún cambio. Vamos a ver cómo se realiza eso. Voy a colocar yo un contacto para realizar un enclavamiento. Este enclavamiento me va a permitir que con un solo pulso continúe el movimiento de mi cilindro, que no tenga que dejar presionado ese interruptor. Entonces este contacto se llamará Q4 para relacionarlo con la bobina Q4. Vamos a cerrar nuestro enclave de esta manera. Listo. Ahora lo que queda es romper el enclave. El enclave se va a romper cuando llegue a la mitad. A la mitad está el sensor "-AM", que está conectado a la entrada número 6 de mi PLC. Entonces tengo que colocar por aquí un contacto normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado estará asociado a la entrada número 6. Vamos a realizar la conexión, el cableado. Aquí va. Listo.
Y entonces ya tengo mi circuito. Es un enclave y un desenclave. Vamos a realizar la simulación. Vamos a cambiar antes de iniciar la velocidad de desplazamiento. Le voy a poner la mínima para que se pueda observar muy bien lo que está sucediendo. Entonces, ahora sí, presiono el push button. El cilindro empieza a salir muy lentamente. Llega a la posición intermedia y regresa. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que yo puedo utilizar sensores magnéticos para controlar la posición y el movimiento de mis cilindros, tanto el cilindro de simple efecto como el cilindro de doble efecto. Si nosotros podemos hacer clic acá en el cilindro de doble efecto, nos damos cuenta que también cuenta con su bloque de sensores y también podemos habilitar uno intermedio. Entonces, sean cilindros de doble efecto o de simple efecto, van a contar con sensores magnéticos. ¿Ok? Finalmente, y antes de terminar este video, quiero comentarte algo. Supongamos que yo no controlé la velocidad de mi cilindro. Supongamos que la voy a dejar en 50%, que es el valor que tiene por default. Vamos a ver qué sucede. Hago clic. Si te das cuenta, el cilindro sale completamente. Esto es porque cada pues simula un poquito de la inercia de una presión más alta y por lo tanto, a pesar de que tiene la condición de que a la mitad del recorrido se detenga, esa presión del aire hace que salga completamente. Entonces, en sus simulaciones es importante que tomen en cuenta la velocidad de desplazamiento. Si yo la dejo, por ejemplo, en un valor de 5, pues es un valor bajo. Debería poder funcionar. Vamos a hacerlo. Empezamos, se detiene ahí y se regresa. Entonces, observa que también va a depender de la presión que tú suministres a tus cilindros, el movimiento. Esto puede ser o puede ocasionar algún error o alguna confusión en tus simulaciones, por eso te lo menciono. Bueno, este sería el fin de este video de cómo utilizar diferentes tipos de detectores. Vimos detectores capacitivos, inductivos y magnéticos para elementos neumáticos. Muchas gracias y buen día.